Sí, a veces cuando pasamos de una herramienta a otra, digo que se queda ahí. Bueno, hoy lo que vamos a ver es escalas de control, ¿sí? Pero previamente tenemos que repasar algunos temas, ¿sí? Para que queden claros sobre cómo funciona C, ¿sí? Y estos son los bloques y sentencias, operadores y la precedencia de operadores, ¿sí? Para que haya un correcto funcionamiento y que lo que ustedes tipen en el código realmente se ejecute en el orden que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, una sentencia, ¿sí? Es una acción a realizar. Y para que una sentencia se convierta en una sentencia, sí o sí, la tenemos que terminar con punto y coma, ¿sí? La diferencia es que sin punto y coma es una expresión, la expresión con punto y coma se convierte en sentencia, ¿sí? Puede haber sentencias simples, donde acá ven que es x igual 0, punto y coma, abajo otra sentencia, y más, ya vamos a ver qué es esto si no lo vimos, y esta es otra sentencia que ya aprendieron en la clase pasada, que era para mostrar en pantalla, ¿sí? También podemos agrupar sentencias y crear un conjunto o un bloque, ¿sí? Se lo conoce como sentencia compuesta. La forma de agrupar es con llaves. No sé si fue en esta cátedra, preguntaron cómo hacerlas. Algunos tienen el teclado en español y bueno, según la configuración a veces lo pueden escribir fácil y a veces no. Con Alt 123 y con Alt 125 lo pueden hacer tranquilamente, sin importar cómo tengan la configuración, ¿sí? Como recomendación, cada símbolo que quieran escribir que no conocen, ustedes se pueden descargar o buscar en Google la tabla ASCII, ¿sí? De caracteres, y cada carácter, cada letra, cada número, cada símbolo que exista en la computadora tiene una representación numérica, ¿sí? Esa representación numérica, si ustedes escriben Alt y el número, aparece, como el clásico Alt 64 que todo el mundo conoce para hacer el arroba, ¿sí? El idioma que recomendamos, Tomás, es definitivamente en inglés, porque todos los programas de programación están, o sea, todos los lenguajes de programación están en inglés, y por lo general los teclados también vienen con los simbolitos impresos, salvo que venga con la ñ al lado de la L. Si no tenés la ñ, si tenés la ñ deberías poner en español, y si no deberías poner en inglés. Lo mejor es que coordine, sincronice los dibujitos que tenés en el teclado con el lenguaje que pones. Cosa que si querés buscar un símbolo lo veas en el teclado y sepas que con Shift y 3 aparezca el hashtag, ¿sí? La idea es que sean compatibles, dependiendo también del teclado que tengan. Yo, por ejemplo, no tengo la ñ, es un teclado que viene como en configuración de inglés, lo pongo así para programar. Después, obviamente, puedes ir alternando, ¿no? Bueno, seguimos. Sabemos lo que es una sentencia, sabemos lo que es una sentencia compuesta, que se agrupan entre llaves, pero obviamente cada sentencia simple que esté adentro lleva punto y coma, ¿sí? Y también hay casos donde se puede presentar que necesitemos una sentencia nula. Una sentencia nula es simplemente el punto y coma, no hay una expresión del lado izquierdo. Son casos particulares, ¿sí? Pero existen. Bueno, esto es lo que decía, que en general es una expresión y agregando el punto y coma se convierte en sentencia, ¿sí? La asignación es una expresión cuyo valor es el asignado. Bueno, la asignación es esto que está acá, ¿no? ¿Qué le asignamos a b más 2? Asigno a con punto y coma, lo convertimos en sentencia, ¿sí? Con el operador coma podemos anidar, digamos, podemos poner una expresión detrás de otra sin el punto y coma. Ven que acá tenemos a igual a b igual a 2, coma, c más más, punto y coma. Entonces tenemos dos expresiones, una única sentencia, ¿sí? Y acá empezamos a ver el tema de
del orden en el cual se hacen las asignaciones, ¿sí? Acá dice 2 se le asigna a B y su resultado, o sea 2, se le asigna a A. Es de derecha a izquierda, ¿bien? 2 se le asigna a B y después el resultado de B se le asigna a A. Y luego, ¿sí? Luego se incrementa C en una unidad. Ambas expresiones forman una sola sentencia. Eso es lo que yo decía hace un ratito. Bien. Ahora tenemos que aprender un poquito y tener esto. Voy a ver si lo podemos subir al aula virtual como documento aparte. Son los operadores, ¿sí? Ya muchos los conocen, muchos se parecen a lo que lo hacían en PCInt y otros también los nombramos, ¿sí? Tenemos los operadores aritméticos, asignación, suma, resta, multiplicación con el asterisco, división con la barra común y el módulo con el símbolo de porcentaje. Después tenemos los relacionales. ¿Cuándo usamos los relacionales? Bueno, cuando plantean una condición, ¿sí? Por ejemplo, con lo que ustedes ya saben hasta ahora, y se quieren preguntar si un número es mayor al otro, o mayor igual o menor igual, ¿sí? No me acuerdo si fue acá, que preguntaba que no se querían mostrar, hacían una condición y utilizaban el símbolo menor y no utilizaban el menor igual y me decían, profe, no me muestra, no me pasa como verdadero cuando ingreso el mismo número. Bueno, es porque en C, ¿sí? Hay que saber diferenciar. Cuando preguntamos si es menor, por ejemplo, si un número es menor a 10, para que sea cierto tiene que ser sí o sí menor a 10. Porque si uno compara 10 con 10, no es menor, ¿sí? Sería igual. Por lo tanto, daría como falsa esta pregunta. Tenemos menor, mayor, menor igual, mayor igual. Para preguntar si algo es igual, se usa el doble, ¿sí? A diferencia de la asignación. Y después tenemos cuando queremos preguntar si algo es distinto, se utiliza signo de exclamación e igual. Bien. Luego tenemos los operadores lógicos. Estos también ya los vimos cuando queremos, bueno, el de negación, que lo utilizamos acá en distinto. El not es el signo de admiración. Si queremos anidar condiciones, por ejemplo, usamos el doble ampersand, y cuando queremos, digamos, anidarlas con formato y. Cuando una condición y la otra tienen que ser ciertas, a la vez, usamos este. Cuando queremos que una condición o la otra sean ciertas para entrar al verdadero, usamos el doble pipe, ¿sí? Este no me acuerdo, el número ASCII, si googleenlo y si no después se los paso. Y por último tenemos, ¿sí?, los operadores de bits, que bueno, por ahora, esto tal vez lo veamos más adelante, con microcontroladores se utiliza mucho más, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar a nivel de bits. Tenemos el I con un ampersand, el O inclusivo con un pipe, el O exclusivo con este sombrerito que nunca me acuerdo el nombre. Desplazamiento a la derecha de bits con doble símbolo de mayor, desplazamiento a la izquierda. Bueno, esto no tienen que acordárselo de memoria, se van a ir acostumbrando. Esto se lo pueden descargar y tener a mano, ¿sí? Y el complemento a 1, que bueno, es este como el rulito. La virgulilla. ¿Cómo es que se llama? La virgulilla. Ay, de la ñ. no lo... Y el de la OR, el de la OR inclusivo o el de la OR en los lógicos, se llama pipe, el de arriba. Este es pipe, claro, y este no me acuerdo. Yo tampoco. Ahora los alumnos por ahí saben. Yo le digo sombrerito. Muy bien. Bueno, tenemos otros operadores, ¿sí? Dice que los operadores aritméticos y de manejo de bits pueden combinarse con la asignación. Ejemplo de un sumador, ¿sí? Tenemos total, es igual, tenemos dos formas, ¿no? Cuando queríamos agregar a una variable que ya tiene un valor, sumarle, sin perder el valor original, sumarle un dato. Podemos hacerlo de la forma clásica, ¿sí? Pero que no es la correcta, digamos, a nivel estético, que sería total es igual a total más dato. Como hace un rato dijimos que primero se hace
la operación y después asigna, este total que está acá tiene el valor original, ¿sí? Se le suma el valor de dato y luego de hacer la suma se le asigna a total, ¿sí? Bueno, los que desarrollan C se dieron cuenta que hay una forma más óptima de tipear esto y se crea el símbolo más igual, ¿sí? Cuando ustedes utilizan total más igual dato, lo que están diciendo es sumar dato al valor que ya tenía, ¿sí? Esto que está acá arriba y esto que está acá abajo es lo mismo. ¿Cuál es la forma? Ambas son correctas y ambas funcionan. ¿Cuál es la que es estéticamente correcta? Bueno, esta que está acá, ¿sí? Deberían acostumbrarse a utilizar esta que está acá, más igual. Lo mismo si quieren restar, menos igual es lo mismo pero con una resta, ¿sí? Y esto que yo expliqué acá tiene una, digamos, una forma genérica, ¿sí? Esta X que ven acá no es un por, sino el operador que ustedes quieran. Si a A le igualamos al mismo valor un operador X en este caso, por B, es sinónimo, ¿sí? De AX igual B. Le hace A más igual B, A menos igual B, etcétera, ¿sí? Esto es bastante sencillo, pero lo tienen que asimilar y tienen que saber cómo funciona para que los resultados que ustedes están buscando sean correctos, ¿sí? Bueno, hay otros operadores, como el que vieron recién de más igual y menos igual. ¿Qué pasa? En este caso, por ejemplo, a total le quieren sumar dato. Bueno, dato puede tener cualquier valor, pero muchas veces quieren sumar 1, de a una unidad, porque tal vez esta variable que crearon es un contador. Entonces, se crean dos nuevos operadores, ¿sí? El más y el menos menos. Y tenemos dos formas de usarlo. Primero, ponemos primero el nombre de la variable y luego más. Significa que primero se usa y luego se incrementa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya tal vez los mareo un poco, pero podemos utilizar esta i tiene un valor, ¿no? Y nos sirve como índice de un vector que todavía no vimos, ¿sí? Y lo utilizamos como índice. Luego de utilizarlo como subíndice del vector, queremos que se incremente porque en el próximo paso vamos a necesitar que se incremente. Entonces, primero se usa, luego se incrementa, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. B es igual a 2, C es igual a 3, ¿sí? Y luego hacemos un cálculo aritmético. A es igual a B más por C. A ver si alguien me dice, bueno, ¿qué está escrito? Iba a preguntarle, pero está la respuesta. ¿Qué pasa? B vale 2, ¿sí? Y C vale 3. Entonces 2 por 3 es 6 y ese es el valor que se le va a asignar a A. Pero en la próxima sentencia, en el próximo paso del programa que nosotros utilicemos B, no va a valer 2, sino que va a valer 3, ¿sí? Entonces, A vale 6 y B vale 3, pero luego de utilizarse en el cálculo aritmético, ¿sí? La otra forma es anteponiendo primero el símbolo más y luego la variable, ¿sí? Entonces es al revés, primero incremento y luego uso. La diferencia es, bueno, en este caso son las mismas variables, B igual a 2, C igual a 3, pero A, el cálculo matemático va a ser primero incremento, o sea que B vale 3, y es 3 por 3, ¿ok? Entonces A vale 9 y B, obviamente, luego va a quedar con su valor de 3, ¿sí? ¿Esto se entendió? Por lo general, van a utilizar mucho más este que está acá, ¿sí? Cuando veamos el ciclo for, esto va a ser muy común. ¿Cuánto incrementa? Bueno, incrementa 1. Cualquier otro incremento que ustedes quieran, ¿sí? Debería ser, a ver si lo puedo escribir, similar al caso anterior que vimos, ¿sí? ¿En qué cambio? Ahí está. Si ustedes quieren incrementar de a 2, ya no pueden poner más, ningún invento raro. Deberían usar el primero que era más igual 2. ¿Qué significa? Bueno, a A le vamos a sumar
lo que ya tenía, o sea, lo que ya tenía, un 2, ¿sí? Entonces, esta es la forma de hacer incrementos de más de 1, o decrementos, obviamente, ¿no? Si cambian esto por un menos, esto es un decremento de 3. Así como está, siempre es de a 1. Bien, seguimos, queda una diapo más. Lo último que falta que vean, sí, es la precedencia de operadores, que yo no sé si ya lo habíamos dado en la primera clase, pero bueno, está bueno repasarlo. ¿Cómo? Lauti, una pregunta nomás, no sé si fue a mí solo o... Porque vi solamente el resultado final cuando pusiste A más, lo anterior no se vio. No sé si escribiste para el ejemplo de incremento de A2, yo no lo pude ver, no sé si los alumnos lo vieron. Ok, ahí están viendo, porque a veces creo que este editor tenés que hacer clic afuera de la pantalla para que se vea. Puede ser. Lo que yo quería decir es que si quieren hacer incrementos de más de una unidad, el operador que tienen que utilizar es el que vimos en las diapos anteriores, que era más igual, ¿sí? Y esto era, acá decía dato. Obviamente el dato puede ser el valor que ustedes quieran. Y si ustedes ya saben el incremento que quieren, esta es la forma correcta, ¿sí? Si cambian el más por el menos, le estarían restando de a 2. El más y el menos solamente sirve para incrementar o decrementar en 1, ¿sí? ¿Ahí se entendió? Exactamente, Tomás, eso mismo aplica para el decremento de A1. Es lo mismo. Perfecto. Bien. Lo último es la precedencia de operadores, ¿sí? Esto que ven acá es una tablita, que esto es como cuando aprenden matemática, que primero hacen las multiplicaciones de la división separando en términos, y después hacen las sumas y las restas. Obviamente que si tienen unos paréntesis, primero tomaban los paréntesis. Bueno, esto que ven acá es una tabla que les dice en qué orden se se utilizan los operadores, ¿sí? Es un poco intuitivo, diría yo. Para mí es bastante similar a hacer un cálculo matemático. Obviamente que si ponen un igual, primero no se va a asignar a resultado y después hacer el cálculo. Esto es, yo lo comparo con un cálculo matemático. Muchas veces puede haber otras aplicaciones, ¿no? Los paréntesis son muy importantes. Si hay paréntesis, bueno, primero separo en paréntesis, resuelvo lo que está dentro de los paréntesis, no importa si hay un más, ¿sí? Y luego hago la resta. Esto creo que es sencillo, pero bueno, esta tablita está buena que la tengan, ¿sí? Bueno, esto de las sentencias, de los bloques, de los operadores quedó claro, porque ahora vamos a entrar en un tema más avanzado. ¿Alguien tiene alguna duda? Valentín, no te preocupes, esto ya está en el aula, los PDF, y obviamente queda la clase grabada, ¿sí? Para los que van llegando tarde, bueno, sepan que la clase está grabada también. ¿Por qué dice 10 acá? En este de acá, Maricel. Bueno, esto porque simplemente en el ejemplo quisimos hacer un cálculo matemático en el cual z, por algún motivo, hay que multiplicarlo por 10. Nosotros podemos utilizar tanto variables que tengan valores numéricos, ¿sí? Como números fijos. Si a veces no es necesario guardar todos los datos en una variable, ¿sí? Entonces, esto es simplemente un ejemplo. B más 2, ¿sí? B vale 5. Esto es lo que yo decía de los paréntesis. Primero hago esta cuenta, menos, y z por 10. Pero el 10 es a modo de ejemplo. Tomás, cuando nosotros les pedimos ejercicios donde tienen que ingresar un número, ¿sí? Obviamente ustedes tienen que leer el enunciado. A veces, leyendo el enunciado, saben
si tienen que utilizar números enteros o float o double para decimales. Pero muchas veces no es nuestra intención, digamos, que lo que nos interesa que aprendan tal vez es otra cosa, como el if o no sé, o saber si un número es mayor o menor. Y para ese ejercicio, para ese ejemplo, es tan válido un int como un float, ¿sí? Ustedes, si lo hacen con int, sabrán que tienen que usar el carácter de escape de barra de %d, ¿sí? Para imprimir en pantalla o para escanear. Y con float tienen que usar %f y con double lf. Mientras que ustedes respeten el enunciado, ¿sí? Si nosotros no aclaramos si es entero o real y si sirve tanto uno como el otro, pueden usar cualquiera. Obviamente, si el ejercicio habla de, no sé, pasar de milímetros a pulgadas y ustedes usan enteros, el resultado va a ser erróneo, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, si pueden elegir, pueden crear la variable que ustedes quieran. Obviamente, sepan que no siempre es necesario hacer float, ¿sí? Porque las variables de ese tipo requieren más memoria, ¿sí? Que las de tipo entera. Bueno, de esta presentación ya estaría, Mauro y Ricardo, no sé si quieren agregar algo, y si no pasamos a ver el tema del if. No, yo nada, no sé, Ricardo. Perfecto. Ahí voy a poner otro documento, díganme si se ve. No sé si quedó habilitado la unidad 3 en el aula virtual. Hay que activar. Todos aquellos que no vean, vuelvan a hacer, a ver, paren que paso de página y vuelvo a hacer. Está oculta, sí. No escuché nada de Ricardo, pero sí a Mauro. Bueno, creo que eso ya se podría habilitar. Acá van a encontrar, bueno, los que están viendo ahora y más videos de apoyo, ¿sí? Como la clase pasada hay un video que aparece un compañero nuestro, ¿sí? De otra comisión, Diego Cerveto. Pero bueno, es la misma materia para otra de las carreras, ¿sí? Pero es totalmente lo mismo. Bien, ahí todos ven. Bueno, seguimos. Lo que vamos a ver ahora es, bueno, si se acuerdan, en PCInt ya habíamos visto el tema de estructuras selectivas, ¿sí? Hola. Del diagrama de flujo a un camino u otro, según sea verdadera o falsa una condición que planteábamos, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es un poquito, bueno, un repaso de eso y cómo lo implementamos en C. Bueno, como dijimos, ¿sí? Las estructuras de control sirven para modificar la ejecución secuencial. Imagínense un diagrama de flujo, de arriba hacia abajo, por lo que siempre es secuencial, una sentencia detrás de otra, pero a veces teníamos que tomar un camino u otro, ¿sí? Y bueno, había un simbolito que era el rombo, que era para determinar qué camino íbamos a tomar, ¿sí? En C tenemos, en PCIN vieron uno, o dos, bueno, en C, creo que vimos solamente el if, el sí. En C tenemos dos, ¿sí? Tenemos el if y el switch. Bueno, esto es un ejemplo, ¿sí? De PCInt, que creo que ya lo habíamos visto, para repasar, y este es el pseudocódigo, ¿sí? El programa tiene que evaluar un número ingresado y notificar si es mayor o menor a 10. Entonces, veníamos con una secuencia de pasos, un programa secuencial, ingresábamos un número, mediante el rombito, nos preguntábamos si este número era mayor a 10. De vuelta, mayor no es mayor igual, entonces el 10 entraría por lado falso, ¿sí? Según esta respuesta, entrábamos por verdadero o por falso. ¿Esto se acuerdan o quieren que lo
que lo repasemos. Esto es un repaso de la clase de las primeras clases. Bueno, repasamos. Esto que ven acá es PCInt, ¿sí? Diagrama de flujo de PCInt y pseudocódigo. Nosotros lo primero que aprendimos a hacer es un programa secuencial. Que, o sea, todo algoritmo en definitiva es secuencial, ¿sí? Pero a veces teníamos, no sé, nuestro programa nos pedía, o nuestros requerimientos, ¿sí? Como programadores, necesitábamos de un elemento que nos ayude y nos bifurque, ¿sí? El algoritmo y que haya dos caminos, por ahora, ¿no? Ahora decimos dos, después van a ver que puede haber más. Pero, ¿sí? El programa tiene que solo tomar un camino, ¿sí? Por un lado o por el otro. Acá tenemos una secuencia de pasos, una secuencia de un bloque de sentencias, empecemos a decirlo como es, un bloque de sentencias, que es distinto a este otro, ¿sí? Si se ven acá hay una operación que es n1 más 1 y este es n1 menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué bloque teníamos nosotros en PCInt? El rombito lo que hace es venir y plantearse una pregunta, ¿sí? Es una condición, nosotros lo llamamos condición. ¿Qué condición es? Bueno, la que planteemos acá adentro. En este caso es n1 mayor a 10. Esto no es así como está, n1 mayor a 10 no es ni verdadero ni falso, ¿sí? Lo que lo determina es el valor que hayamos guardado en el paso anterior. Entonces, cada vez que corramos el programa, este programa puede entrar por un lado o por el otro, ¿sí? Todo dependiendo que hayamos ingresado acá. Si ingresamos un número que es mayor a 10, obviamente n1 es entero, así que puede tomar valores 11, 12, 13, así hasta el infinito. Si es mayor a 10, efectivamente el programa esta pregunta se la hace sola, ¿sí? Y dice, bueno, esta condición es verdadera esta vez. Bueno, vamos por acá. ¿Y qué va a decir? Bueno, lo que nosotros hayamos planteado como bloque de sentencias que verdaderas, ¿sí? Este es el bloque de sentencias verdaderas y este es el bloque de sentencias falsas. Como verdadero tenemos que decir, bueno, este es el enunciado. Obviamente esto que estamos haciendo respeta al enunciado, ¿sí? Como verdadero tenemos que decir, el valor es mayor a 10 y nos pedía el enunciado que decrementemos la variable en 1. Bueno, en PCInt este n1 menos menos, que está acá como comentario, no existe, ¿sí? Esto es PCInt y la única forma que tenemos es esta. n1 es igual a n1 menos 1. Ahora, ¿qué pasa si la variable que ingresábamos, el valor que ingresábamos era 10 o menos? Bueno, cuando llega a este paso del algoritmo, se hace esta pregunta y la condición es falsa. Cuando es falsa, viene por este otro lado y se ejecutan el bloque de sentencias que hayamos puesto acá, que también puede llegar a estar vacío. No necesariamente tiene que haber siempre una sentencia en ambos caminos, ¿sí? Puede quedar vacío. En caso de que sea falso, decimos el valor es menor o igual a 10, ¿sí? Y el ejercicio nos pide que incrementemos su valor en 1. Entonces, n1 es igual a n1 más 1. Una vez que se termina el bloque de sentencias por verdadero o por falso, se unifica y no importa si entramos por verdadero o entramos por falso, ya esto que está acá, a partir de esta unificación del diagrama de flujo, se va a ejecutar sí o sí. El siguiente paso es común, ya está afuera de la condición que nosotros nos planteamos. Y va a decir el valor ingresado quedó en n1. Bueno, n1, nosotros ingresamos un valor, si era verdadero va a mostrar un valor en una unidad menos, ¿sí? Porque es n1 menos 1, y si entramos por falso va a mostrarnos el valor incrementado en 1, ¿sí? ¿Esto se entiende? Igual estos ejemplos están subidos al aula también, para que ustedes los ejecuten en PCInt, ¿sí? Y bueno, si se les ocurre o quieren preguntarse algo, pueden modificarlo. Bien, esto que ven acá, que no voy a hacer mucho hincapié, es el pseudocódigo
que es más parecido al lenguaje C, pero obviamente tiene su lenguaje definido, ¿sí? Está en español, pero es bastante parecido al C. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Sí? En C. Esta es la parte importante, ¿sí? Del tema. Bueno, en PCInt usábamos un rombo y le llamábamos, el nombrecito era sí entonces. Bueno, en C, como el lenguaje está en inglés, ¿sí? La instrucción es if, ¿sí? If se traduce como sí y else se traduce como si no. Bien, teniendo eso en claro, tenemos diferentes formas de utilizar esta instrucción. Lo que siempre va es un if con paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Adentro de estos paréntesis va la condición. La condición es esto que ven acá, n1 mayor a 10. Es la pregunta que ustedes se quieren hacer. La condición que ustedes quieran. Por ejemplo, if n1 mayor a 10. ¿Sí? Ahora, recuerden esto que vimos en la diapositiva, en el otro tema de bloques y sentencias, ¿sí? Cuando yo digo sentencia por verdadero, puede ser una única sentencia o un bloque de sentencias, ¿sí? Yo quiero hacer hincapié en esto. Cuando ustedes tienen una única sentencia para ejecutar cuando el if es verdadero, no hace falta que abran y cierren llaves, ¿sí? Pueden poner la sentencia simplemente acá, obviamente con el tabulado, y si no, Codeblock lo va a corregir solo, punto y coma. Después viene el else, ¿sí? El else es, como digamos, el falso en el diagrama de flujo, ¿sí? Si la condición es verdadera, entraba por acá. Si no, le hace falso, si no, entraba por acá, ¿sí? Entonces, if condición, si la condición en este momento es verdadera, se ejecuta este bloque de sentencias, ¿sí? Si no, sería le hace falso, sentencias por falso, ¿sí? ¿Qué pasa? En C, el else es optativo. Si cuando nosotros queremos plantear una condición y solamente ejecutar algo cuando es verdadero, podemos quitar este else y que quede solamente esto que está acá, ¿sí? Voy a ver si lo puedo seleccionar. Sería como la versión simplificada cuando no tenemos nada para ejecutar por falso. Tomás, no. Ahora vamos a ver eso. Los puntos y comas, como vieron hace un ratito, los puntos y comas son para las sentencias, ¿sí? Entonces, esto que ven acá arriba, el if condición, no es una sentencia, es una expresión, ¿sí? Los puntos y comas son simplemente para sentencias. Eso te va a dar la pauta de cuándo usar punto y coma. ¿Qué dice Paul? Bueno, Paul, el sentido, por ejemplo, no sé, un ejemplo, si la variable es verdadera, no sé, o pueden usar una variable booleana, o si la variable de edad es mayor a 18, ¿sí? Sentencias por verdadero y no sé, le pueden dar acceso al usuario, ¿sí? Y tal vez cuando no sea mayor de 18 años no quieren ni siquiera mostrar ningún mensaje de advertencia ni nada, simplemente que las sentencias por verdadero no se ejecuten. Entonces, si ustedes no le van a decir al usuario usted no es mayor de edad ni nada y no quieren hacer nada, bueno, el else estaría de más, ¿sí? Cuando no querés hacer nada, cuando es falso, van a haber varios ejemplos mientras programan que no es necesario, ¿sí? Déjame agregarte que es como lo que decías vos mismo con el PCI, ¿no? Cuando mostró el diagrama ese que está ahora en pantalla, ¿no? Él decía, por el lado falso, por ahí no queremos poner ninguna sentencia. En PCI te queda la liñita sin ningún bloque, ¿no? Puede pasar que querramos hacer eso. Entonces, bueno, en el caso de la codificación en C, sería no colocar el else, ¿sí? En PCInt te queda la línea vacía sin ningún bloque por el lado falso, y en C te queda
no poniendo el. El ejemplo de Kenneth también está muy bueno. Dice, si la temperatura es excesiva, enviar una alarma. Y en el caso de que no sea excesiva, no queremos estar diciendo todo el tiempo temperatura normal, temperatura normal, temperatura normal. Simplemente no queremos enviar ninguna alarma. Entonces, quedaría el camino, la flechita vacía. ¿Se entendió? Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Claro, en PCInt da error si no ponen el si no. Pero bueno, estas son las pequeñas diferencias que hay entre ese pseudocódigo y C. Bueno, seguimos. Tienen que saber, ¿sí?, que cada else, ya vamos a ver casos más complejos, donde van a verificar esto. Cada else se acopla al if más cercano, ¿sí? Porque vamos a ver que vamos a, en las diapositivas siguientes, poner más de un if, ¿sí? Bueno, si aplico más de una sentencia por verdadero o por falso, deben usarse llaves, ¿sí? Entonces esto es lo que yo decía al principio, si hay una única sentencia, la instrucción puede quedar así. Creo que acá lo correcto sería agregar un punto y coma, ¿sí? Obviamente lo mismo para sentencia por falso, ¿sí? Ahora sí, como en este caso que ven acá, por el camino por verdadero o por falso, hay más de una sentencia, bueno, en C tenemos que hacerlo de la siguiente forma. If, condición, ¿sí?, llave que abre, sentencias por verdadero, sentencia 1, sentencia 2, llave que cierra. Else, llave que abre, llave que cierra, y adentro las sentencias por falso. La recomendación es que, aunque tengan una única sentencia, ¿sí?, usen siempre las llaves, ¿sí? Esto les va a ayudar a ustedes a tener el código ordenado. Porque si se olvidan, ¿sí?, de estas llavecitas y tienen más de una sentencia, solamente va a corresponder al if la sentencia 1. Lo demás va a quedar afuera, ¿sí? Y se van a dar cuenta que la tabulación, esta se iría más para acá. Entonces, recomendación, usen siempre llaves, ¿sí? Bueno, esto que ven acá es el mismo ejemplo, mismo diagrama de flujo, pero acá está nuestra solución en C. El include stdio.h, que ya sabemos y conocemos que es para el input-output del sistema, ¿sí? Y nuestra función principal, main. Lo que esté entre esta llave que está acá y esta llave que está acá es nuestro código por el momento, ¿sí? No se compliquen más. Bueno, ven acá definir n1 como entero, en C es int n1. Para mostrar un mensaje por pantalla que diga esto, en C es... Esas son las llavecitas, Jesús. Con alt 123 y alt 124 la haces. Seguimos. Este mensaje que está acá lo mostramos con un printf, ¿sí? Ingrese un número entero a ser evaluado. Punto y coma, ¿sí? Siempre punto y coma. Después viene la lectura de datos por teclado. Scanf. Hacemos un repaso de paso, ya que estamos. El scanf tiene dos argumentos de entrada. El primero está entre comillas dobles y le tenemos que indicar el tipo de dato que vamos a leer. %d o %i es para datos enteros, ¿sí? Coma. Jesús. Las llavecitas son para agrupar sentencias, ¿sí? Para crear un bloque de sentencias. En este caso, por ejemplo, nuestra función main tiene todas estas sentencias, son el bloque perteneciente a main, ¿sí? Entonces, sabemos que todo esto que está acá pertenece al main. Si vemos otra llavecita que abre y que cierra, que es esta con esta, vemos que hay dos sentencias, ¿sí? Son un bloque de sentencias que pertenecen al if por verdadero. ¿Se entendió? Bien, Lucas, esa es una buena pregunta. Primer dato, scanf, tipo de dato que vamos a leer, ¿sí? Coma, y después viene, en sí viene el nombre de la variable donde la queremos guardar. Pero, si se acuerdan, una variable no es más que un espacio en memoria, ¿no? Bueno,
disculpen si hay ruidos, hay herramientas cerca. Para indicarle que queremos guardar el valor leído en la variable n1, ¿sí? Le tenemos que decir en qué. No es que queremos utilizar la variable con el valor que ya está, sino que le queremos decir que vaya al espacio en memoria, ¿sí? Y la guarde ahí. Bueno, anteponiendo el ampersand, lo que le estamos diciendo es guardalo en la dirección de memoria de n1, ¿sí? Donde se encuentre n1 en la memoria RAM, ahí vamos a guardar el dato leído por teclado. Después, más adelante, cuando nos adentremos en el lenguaje y veamos otros temas, ¿sí? Como punteros, lo van a tener más en claro, ¿sí? Por ahora, sepan que siempre en scanf se antepone el ampersand para decirle que lo tiene que guardar en la dirección de memoria, ¿sí? Si no, esto no funciona y Codeblock les va a arrojar una advertencia, pero el programa va a seguir funcionando, ¿sí? Va a ser un warning. Estoy leyendo el chat. Ángela, sí, %d es un entero, ¿sí? D decimal creo que es, y %i también es válido, que es de íntegra, ¿sí? De entero. Bueno, seguimos. Hasta acá esto es lo que vieron en la clase pasada, printf y scanf. Ahora viene nuestro rombito, ¿sí? Nuestra condición a plantear. Bueno, if, ¿sí? Profe, y lo n más n1 más es igual a poner. Sí, Maricel, es lo mismo, pero cuando vas a incrementar de alguno, fíjate la cantidad de símbolos que escribiste, vos ahí tenés uno de más, ¿sí? Con el segundo ejemplo. La forma correcta es n1 más o n1 menos. Ya lo que quieras incrementar en otro valor, se usa más y menos. Por una cuestión también de optimización del programa, ¿sí? No solamente las cantidades de letras que ustedes escriban. Bueno, seguimos. If, llave que abre, llave que cierra. Acá adentro va nuestra condición, n1 mayor a 10. Y como vamos a ejecutar más de una sentencia, ¿sí? Por bloque verdadero, abrimos llave y cerramos llave acá, ¿sí? Creo que se ve el mouse. Bueno, la primera sentencia por verdadero era mostrar esto por pantalla. Entonces usamos printf, el valor es mayor a 10. Y ponemos un /n porque si no el cursor se quedaría esperando al lado del 10 y lo próximo que mostramos en pantalla saldría pegadito al 10. Con un /n lo que hacemos es un enter, ¿sí? Bueno, mostramos esto en pantalla y la siguiente sentencia era achicar n1 en una unidad. Esto que está acá, que dice n1 igual a n1 menos 1, lo hicimos así para que vean la similitud con pcin, pero la forma correcta en C, o equivalente, pero más correcta, sería n1 menos, ¿sí? Hasta acá se entendió. Así voy clavando pausas porque hay que ir despacio. Bien. Terminamos nuestros bloques de sentencias por verdadero, ¿sí? Pero, ojo, antes de seguir con el código, tenemos que continuar con nuestro bloque de sentencias por falso, ¿sí? Por el else. Entonces, cerramos nuestra llavecita del verdadero, ponemos else, sería como si no, llave que abre y llave que cierra. Esto que ven acá adentro son nada más y nada menos que este bloque de sentencias que está acá, ¿sí? El valor es menor o igual a 10, /n, para el enter, y incrementamos n1 en una unidad, ¿sí? O lo que es lo mismo, n1 más. Cerramos nuestra llavecita. Entonces, de acá hasta acá, desde este if hasta este que está acá, es de acá hasta acá, hasta la unificación de las dos líneas, ¿sí? Lo que venga después ya no pertenece a la estructura de control selectiva, ¿sí? Ya estamos de vuelta en una estructura secuencial. ¿Qué nos faltaba mostrar? Bueno, el resultado. ¿Qué hacíamos? Printf, el valor ingresado quedó, y a diferencia de pcint, acá tenemos que indicarle en qué lugar de la frase, ¿sí? Entre las comillas, en qué lugar queremos ingresar el valor. Y acá ponemos %i, ¿sí?
y es totalmente válido también para valores enteros, barra n para que haya un enter. Y printf es una función, ¿sí? Ya vamos a ver lo que es una función, pero sabe que cuando encuentra un %i, tiene que venir a buscar a la derecha la variable o el valor que tiene que mostrar, ¿sí? Entonces mostraría el valor de n1 ya modificado. Yamil, no. n1 más igual 1, para empezar, está al revés, ¿sí? Es, vos lo pusiste igual más, es más igual, ¿sí? Esa es la forma correcta que puso Tomás, pero no es la forma en la cual en C, no es la forma correcta o estéticamente correcta, ni optimizada, ¿sí? De incrementar en 1. Siempre que quieran incrementar en 1 es el nombre de la variable más más. ¿Se quedó claro eso? Ojo, no quiere decir que lo que puso Tomás esté mal, ¿sí? Funciona. Pero, ¿para qué escribir más igual 1 si ustedes pueden escribir más más con el mismo dedo 2 veces? Sería hasta más rápido para ustedes, ¿sí? Sí, Ángela, %i y %d es lo mismo. Tienen que descárguense, ¿sí? Los documentos que les vamos subiendo al aula, esas tablitas de los caracteres de escape, se llaman caracteres de escape, hasta que lo utilicen mucho se los van a ir olvidando, ¿sí? Kenneth, sí. No estoy seguro de por qué a algunos de ustedes el programa se cierra tan rápido y no les deja ver. No debería, ¿sí? Chequeen que esté en release. Acuérdense, arriba de todo teníamos debug o release. Tiene que estar en release. Y más allá de eso tendría que chequear porque bajo la misma configuración a algunos no se les pausea la ventana de comandos para que puedan ver lo que pasó, ¿sí? Yo la solución que les di es que agreguen ese comando que pusiste, system pause, que lo que hace es estar a la espera de que el usuario teclee introduzca una letra, ¿sí? Teclee algo. Bueno, esta analogía entre C y PCInt quedó clara, porque ahora vamos a ver casos más complejos de if. Bueno, si nadie tiene dudas, podemos seguir. Bien. ¿Qué pasa si nuestro programa, según lo que nosotros queremos hacer, tenemos varias condiciones, ¿sí? O varias posibilidades. Bueno, para eso se inventa el else if, ¿sí? Yo la traducción que hago es, así como en criollo, perdón, si condición 1 es verdadero, ejecuto. Si no, pero hay otra condición que puede llegar a ser verdadera, ejecuto esto. Si no, pero condición 3, ejecuto esto. Y si no, este que está acá sería cuando ninguna de las tres condiciones que nosotros planteamos fue verdadera, ¿sí? Pero esto tiene un orden. Viene primero y se pregunta este que está acá. A ver. Este que está acá es el primero que nos planteamos. If, condición 1, ¿es verdadero? Supongan que no. Bueno, dice, entonces, condición 2, ¿es verdadero? Supongan que no, tampoco. Suponiendo que es verdadera, se ejecuta este bloque de sentencias 2 y este if que está acá y este else que está acá en C ni entra a preguntarse, ¿sí? Porque el programa debería estar hecho para que solo una de las condiciones sea verdadera y en el caso de que ya haya entrado a alguna condición verdadera, no se gasta en ir y preguntar en la siguiente condición ni ver qué hay acá adentro, ¿sí?
Entonces, si entramos en la primera condición como verdadero, se ejecuta este bloque de sentencias. Una vez que se terminó de ejecutar el bloque de sentencias, digamos, el programa se ubica acá abajo, ¿sí? Con lo que venga de acá para acá. Bien. Eso, más o menos claro, ahora lo vamos a ver igual con un diagrama de flujo. Esta es la forma correcta, ¿sí? De leerse. Sí, condición 1, pero si no, condición 2, pero si no, condición 3, y si no, bloque de sentencias restantes, ¿sí? ¿Cómo queda esto en un diagrama de flujos? Bueno, son varios rombitos anidados, ¿sí? Entonces, tenemos, el programa dice que debe mostrar el valor ingresado y realizar. Si el valor ingresado es 1, se debe multiplicar por 2, ¿sí? Si el valor ingresado es 2, multiplicarse por 10. Si el valor ingresado es 3, imprimir y que no se haga nada. Caso contrario, dividirse por 2. Entonces, según lo que hayamos ingresado, bueno, tenemos que tomar varios caminos. Una forma es anidando if, ¿sí? Entonces, tenemos una variable total, una variable L1. A modo de ejemplo, ¿sí? Tenemos una variable total que, si no me equivoco, no veo bien, dice 10, ¿no? Sí. Variable total dice 10, esto es porque, no sé, porque el programa nos pedía que la variable total arranque en 10. No tiene ningún otro motivo. Ahora, pedíamos que el usuario ingrese un valor y lo leíamos por teclado. Viene y se hace la primera pregunta, ¿sí? Esto es lo que yo les digo. Si n1 es igual a 1, acá debería haber dos iguales, ¿sí? Si es verdadero, ya ni me importa qué hay en el otro y en el otro, ¿sí? Entro por verdadero, ejecuto mi bloque de sentencias y salgo del if, ¿sí? Ahora, si n1 no vale 1 y es falso, viene y se pregunta si vale 2. Si vale 2 y es verdadero, ejecuto mi bloque de sentencias, ¿sí? Lo que me haya pedido el enunciado, que no es tan relevante en este caso, ejecuto mi bloque de sentencias y salgo ya no me importa qué sucede acá. Ahora, si este es falso, viene y se pregunta acá, n1 es igual a 3, tenemos la posibilidad de que sea verdadero o falso, ¿sí? Bueno, esto es, con un diagrama de flujo es mucho más fácil de explicar que esto que ven acá, ¿sí? Esto es tal vez un poco confuso. Y Tomás dice, el verdadero de la condición 2 en el code, ¿dónde lo pones? Bueno, esto, ahí lo voy a mostrar acá. ¿Sí? Tenemos la solución en C. Quiero dibujar. Esto que ven acá es esto que está acá, ¿sí? Ya lo tienen que tener súper claro. Ahora viene nuestro primer if, n1 igual a 1. Entonces tenemos, si n1 es igual a 1, igual a 1, llave que abre, llave que cierra, nuestro bloque de sentencias, que sería este que está acá, es esto que está acá, ¿sí? Else if, entonces, ¿qué significa? n1 ya no es 1, ya sabemos que esto no es 1 porque vino y lo chequeó, viene y se pregunta si n1 es igual a 2, que es esto que está acá, ¿sí? Solamente lo va a ejecutar si es verdadera. Entonces, viene y se preguntó acá y es falso. Viene y se preguntó acá y supongan que es falso. Viene y se pregunta si n1 es igual a 3, ¿sí? Esto que está acá es el verdadero que está acá. Fíjense que es lo mismo, ¿sí? No se hace nada, dice no se hace nada. Y esto que yo decía de que el else se anida, ¿sí? se agrupa al if más cercano, tiene que ver con esto. Este else ya viene después de que este último haya sido falso. Ven que en el diagrama de flujo, el else corresponde al falso de acá, corresponde a este if, ¿sí? A esta pregunta. Pero obviamente, para haber llegado hasta acá, este y este también fueron falsos. Entonces, esto que ven acá es este else que está acá. Bien. Ahora esto ya fue un poco más complejo.
¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, seguimos. Recuerden que todos estos ejemplos están, ¿sí?, disponibles en el aula virtual. Genial. Bueno, esto creo que ya lo habíamos practicado, ¿sí?, con un solo if. Pero obviamente, con lo que se vieron hasta ahora, el if y else if, también es válido tener más de una condición anidada en un mismo if, ¿sí? Usábamos los operadores doble ampersand o doble pipe, ¿sí? If, condición 1 y condición 2, si ambas condiciones, obviamente que si utilizamos el i, ¿no? Si ambas condiciones son verdaderas, entra al bloque de sentencias 1. Con que una de las dos condiciones sea falsa, si utilizamos el operador i, este if ya no sería cierto y vendría al else if. Ahora tenemos condición 2 o condición 2, bueno, acá debería ir en 3. ¿Sí? Si condición 2 o condición 3 son ciertas, o sea que no hace falta que las dos sean verdaderas, alcanza con que una de las dos sea verdadera, ya entraría al bloque de sentencias 2. La única forma de que esto no sea cierto y verdadero es que ambas condiciones sean falsas, ¿sí? Por último, si agregamos un else, si este if y este else if son falsos, se va a ejecutar el bloque de sentencias restantes, ¿sí? Y acá tenemos un recuerdo de cómo es que el i se hace en C, ¿sí? Es el doble ampersand y el o es doble pipe, ¿sí? Esto es la combinación de lo que ya habían visto en las primeras clases con esto nuevo. Bueno, esto es un ejemplo en PCInt de if anidados, ¿sí?, con más de una condición. Fíjense, es totalmente válido, chicos, arrancar haciendo el diagramita de flujos. Para los que les es más fácil el diagrama de flujo, si tienen que hacer una resolución en C, primero lo pueden hacer en PCInt, ¿sí?, con las herramientas que hay en PCInt, y después lo pasan a hacer en C, ¿sí?, porque obviamente leer if, else if y else tal vez marea más que ver unas liñitas que te marcan el camino. Bueno, otro ejercicio con otro enunciado, ¿sí?, ingresa un número y se evalúa, ¿sí? Uy, no escuché nada. Yo creo que si lo escribís en el chat, que se puede convertir desde PCInt. Ah, sí, sí, yo pasa que nunca lo chequeé demasiado, no sé si trae acarrea errores, ¿sí? Igual, como recomendación, comiencen a tipear estos pequeños ejercicios en C. Obviamente que nosotros dijimos que iban a aprender a leer código de otras personas y utilizarlo, ¿sí? Pero uno cuando recién empieza y son cosas cortitas, si tienen el tiempo, lo pueden hacer, ¿sí?, en C, y de última lo convierten desde PCInt y chequean lo que hicieron ustedes con la conversión que hizo PCInt. Recomendación, hagan ambas, ¿sí? No se queden solamente con lo que les transforma PCInt. Bueno, esto que está acá es otro ejemplo, ¿sí?, donde evaluamos N1 y aparentemente para que esto sea verdadero, N1 tiene que ser menor a 0 y, o sea, solamente si esto es cierto y esto es cierto, va a entrar por verdadero. O sea, si N1 es menor a 0 y N1 es mayor a menos 10, ¿sí?, mayor a menos 10. O sea que esto tiene sentido, no son dos condiciones que una rompe a la otra, ¿sí? Puede ser algo menor a 0 y mayor a menos 10. Si el número ingresado es ese, muestra este mensaje: el valor es menor a 0 y mayor a menos 10. Ahora, si es falso, viene y se pregunta si N1 es igual a 5
o n1 es mayor o igual a 10, ¿qué quiere decir? Bueno, cualquier número que sea mayor o igual a 10 o que valga 5 va a entrar por verdadero, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 7, el 8 y el 9 no cumplirían esta condición, ¿sí? Pero por eso el O. Si es verdadero muestra esto, el valor es igual a 5 o mayor o igual a 10, y si es falso, el valor es otro. Bueno, la analogía en C es la siguiente, ¿sí? If, abro paréntesis, ¿sí? Y acá planteo mis dos condiciones. Número 1 menor a 0 y número 1 mayor o igual a menos 10, no, mayor a menos 10, mi bloque de sentencias por verdadero, ¿sí? Fíjense que incluso nosotros en los ejemplos abrimos y cerramos llaves, aunque haya una sola sentencia. Else if, ya estamos, ya esto fue falso y ya estamos acá. Else if, número 1 igual a 5 o número 1 mayor a 10, ¿sí? Si alguna de estas dos condiciones es verdadera, mostramos esto por pantalla, y si no es ni una ni la otra, ya estaríamos en este lado falso, ¿sí? Else, printf, el valor es otro. Tomás Agustín, el operador en PCInt, no sé cómo lo transforma en cuando lo pasas a C, no utilices la palabra mod, ¿sí? Utiliza el símbolo de porcentaje. Bien, ya queda una última diapo. No. Bueno, Mauro, tengo una diapo de operadores ternarios. ¿Querés que lo dejemos para después? ¿Eso? Bueno, mostralo, ¿no? Mostralo. Si lo tenés, mostralo. Yo he hecho la sugerencia de dejarlo para más adelante para no confundirlos, pero bueno, aclararle bien que Bueno, dale. A modo informativo, ya comenzamos así para que no se vuelvan locos, lo vamos a explicar las veces que hagan falta, ¿sí? Hay casos, ¿sí? Donde planteamos un if, ¿sí? Que toma simplemente dos caminos y tenemos una forma simplificada, ¿sí? De ejecutarlo. Vamos a ir de atrás hacia adelante. De lo último hacia el principio, ¿sí? Vean esto que está acá abajo. Tenemos un if, esto ya lo sabemos hacer. Si número A es mayor a número B, obviamente tenemos una variable ya creada que se llama mayor. Queremos decirle que mayor tenga el valor de número A. ¿Por qué? Bueno, porque número A es mayor que número B. O sea que este programa lo que hace es guardar en mi variable mayor el número que sea más alto. Si esto es falso, else, en la variable mayor guardo el número B. ¿Bien? Fíjense que escribimos 4 líneas de código. Bueno. Hay un operador, ¿sí? Que es el signo de pregunta y después los dos puntitos con obviamente 3 argumentos, ¿sí? Que nos va a simplificar lo que mostré recién. Tenemos la condición, ¿sí? Que es la condición, bueno, en este caso, número A mayor a número B. Condición, signo de pregunta, ¿sí? Si la condición es verdadera, tenemos nuestra sentencia por verdadero. Dos puntos, sentencia por falso, ¿sí? Entonces, esto que está acá, que ven en 4 líneas de código, podemos hacerlo de la siguiente forma. Mayor, igual, ¿sí? En C podemos primero plantearnos una condición y después hacer la asignación. Entonces, todo esto que ven acá es lo que expliqué recién, ¿sí? Y el resultado se va a guardar en mayor. Entonces, mayor va a ser igual a, y se pregunta, ¿número A es mayor a número B? Si es cierto, todo este bloquecito azul que acabo de pintar va a tener el valor de número A. Si esta condición que plantea acá es falsa, este bloquecito azul va a ser equivalente al valor de número B. Entonces, según sea verdadero o falso, este bloque azul va a tener un valor u otro. Y ese valor lo vamos a guardar en mayor, ¿sí?
Bueno, este es el ejemplo y está escrito en C, ¿sí? Esto lo tienen para jugar, lo tienen también en el aula virtual. No quiero avanzar demasiado, pero básicamente es eso, ¿sí? ¿Sí? Es una simplificación de un if con un else, en el cual, obviamente, si tenemos muchas sentencias, ya esto deja de ser válido. Pero para cosas del estilo, ¿sí? Este que mostramos acá, que es guardar el número más alto que hayamos ingresado, guardarlo en una variable, lo podemos hacer en una única línea de código, será una línea, ¿sí? En vez de 4. Sí, creo que se puede llamar a funciones con el operador ternario tranquilamente. En vez de ser num a, podemos llamar una función, pero no vimos funciones, ¿sí? Así que tampoco quiero confundirlos. Sepan que el operador ternario sirve para eso. Se plantea una condición, símbolo de pregunta, y tenemos el valor por verdadero y el valor por falso separado por dos puntos, ¿sí? Quédense con esto hasta ahora. No hablemos de funciones ni nada raro. Bueno, siempre primero el verdadero, exacto. Eso es un estándar, ¿sí? Porque obviamente el lenguaje tiene que tener un orden, ¿sí? Siempre para saber cómo funcionar. Primero el valor por verdadero y luego el valor por falso. ¿Bien? Bueno, a ver, quiero ver. Bueno, ¿están todos? ¿Arrancamos? Estamos. Sí. Bueno, el tema que nos falta ver es la estructura switch, que funciona de manera muy similar al else if, pero tiene una sintaxis distinta. Por ejemplo, ¿se ve bien esto? Ahí se ve. ¿Se ve bien de tamaño? Sí, ahí Se ve bien, perfecto. Un poco más. Perfecto. Imaginemos que tenemos esta secuencia de comandos. Por ejemplo, si A es igual a 11, nosotros queremos decir que el número es 11. Si A es igual a 13, nosotros queremos decir que el número es 13. Si A es igual a 15, nosotros queremos decir que el número es 15. Y así sucesivamente. Nosotros, imaginen que tengamos el caso en el que queremos testear también para los valores 21, 22. Sería muy engorroso tener que escribir un else if para cada uno de esos valores. Por lo cual, nosotros vamos a ir con otra estructura que se llama switch. El funcionamiento de la estructura es la siguiente. Nosotros le tenemos que ingresar entre paréntesis un valor para comparar. Pará, un segundo, porque ya hay dos que no están viendo y dicen que hicieron refresh y no. Ahí espera. ¿Nadie lo ve? Sí. Yo sí lo veo. A ver, dejo de compartir y tirame compartir de vuelta. Lo puedes ver. Dale. Bueno, pero más o menos escucharon la parte del ejemplo en el que si tuviéramos muchos casos para usar else if no lo usaríamos, o quieren que lo repita. Repita. Ahí ven. A ver,
Díganme, ¿se ve el editor? Ahora sí se ve. Dice. Bueno, Después les hago un tutorial de cómo ponerlo en oscuro. Bueno, vamos a repetir. A ver. Si me acompañan con este código, vamos a ver. Empezamos definiendo un entero llamado A. Seguimos dándole un valor de 15. Y después entramos a las comparaciones. A ver, por favor también. Bueno, y después empezamos a las comparaciones. Lo que estábamos hablando es que la estructura switch nos va a servir como una especie de atajo cuando necesitamos comparar una variable con muchos valores distintos. En este ejemplo yo decía, por ejemplo, si la variable A vale 11, queremos imprimir que el número es 11. Y eso mismo hoy vamos a repetir con 13 y con 15. Pero imaginado el caso en el que se nos empiezan a sumar valores para comparar, sería muy engorroso tener que escribir un else if para cada una de las condiciones. Hasta acá, ¿me siguen? Dicen que sí, yo te voy avisando si hay dudas. Dale. Entonces tenemos la estructura switch, que es con la que vamos a salvar todas estas condiciones. El uso de la estructura switch es la siguiente. Nosotros le vamos a dar una variable para comparar. Después vamos a establecer una serie de casos. Nosotros acá vamos a poner las sentencias. Y al terminar cada sentencia, vamos a poner un break que ahora les explico mejor para qué va a funcionar. Sentencias. Valor 2. Bueno. En el caso anterior, nosotros queríamos comparar la variable A. Entonces en el switch, donde corresponde la variable, vamos a ubicar A de segundo. Queríamos compararla con el valor 11. Básicamente nosotros hacemos un switch. Le pasamos A. Si A vale 11, nosotros queríamos escribir que el número era 11. Y el break. Después otro de los valores era 13. La misma sentencia. El número es 3. Ahí se ve más bonito. Bueno, y si se fijan, esto vendría a ser lo mismo que muchos else if juntos, pero lo único que tenemos que hacer es darle un caso nuevo al switch. Y para lo que nos sirve el breaks es para que no se sigan evaluando condiciones. Porque imaginemos que estamos evaluando múltiplos. Por ejemplo, nosotros queremos saber si A va a ser múltiplo de 2 o múltiplo de 4. Si nosotros, por ejemplo, entramos con el valor 8, nos va a dar que es múltiplo de 2 y eso es correcto. Pero si no les damos un break, va a seguir comparando los demás casos. Y cuando llegue al 4, también nos va a decir que es correcto y va a darnos la ejecución de lo que pongamos en caso 4. ¿Se entendió eso último? ahí ponen que sí. Si me dejas agregarte algo, Ricardo. Dale. La sentencia break también la podemos decir.
¿Se acuerdan que Lauti dio lo que era un bloque de sentencias, ¿no? Que era entre llave y llaves, ¿sí? Lo que va a hacer el break es salir de ese bloque de sentencias, ¿sí? Es decir, va a salir del switch directamente. Y en consecuencia va a pasar lo que está entrado. Claro, rompe con el código, con la estructura secuencial, ¿sí? Ahí nosotros dijimos que siempre sigue un orden, el algoritmo. Bueno, hay algunas formas de pegar saltos, ¿sí? Que bueno, esta es una. Lo que va a hacer el break es buscar la llave del bloque, digamos, del bloque donde vos pongas el break, va a buscar la llave, ¿sí? Y va a terminar saliendo de ese bloque de sentencias, ¿sí? Va a romper con esa... A ver, lo pongo acá. Esto se ve bien, ¿no? Prefería el otro. No, igual era solo para hacer la aclaración. Cada vez que se ejecute un conjunto de instrucciones, vamos con otro color, lo que va a hacer el break es mandarnos acá, al final de la llave del switch, para que no se sigan ejecutando las otras acciones. Y por último, tenemos el default. ¿Qué es el default? Es el análogo al else final de un conjunto de else if. Lo que quiere decir es que si ninguna de estas condiciones o si ninguno de estos casos de prueba se cumple, siempre se va a ejecutar el caso default. Acá en el ejemplo le dije que diga que es otro número. ¿Se entendió bien esto? Ah. Bueno, básicamente es esto lo que necesitamos ver del switch. El resto es práctica. ¿Hay algo que quieran Resumiendo, acotar? sí, iba a decir que resumiendo, para el caso, como decía Ricardo, para el caso que tenemos que comparar siempre una misma variable, ¿no? Fíjense que la diferencia es esa, básicamente. Tenemos una misma variable que necesitamos compararla varias veces, ¿no? Entonces, bueno, nos conviene usar el switch. No es como el caso del triángulo, del ejemplo que vimos del triángulo, de los lados del triángulo, donde tenemos que hacer varias condiciones, evaluar distintas condiciones diferentes, ¿no? Que un lado sea igual que el otro sea distinto, que los tres sean iguales. En este caso es ver si una variable va tomando distintos valores. En ese caso nos conviene hacer el switch. Bueno. Van a ver que en programación hay variables que toman valores, por ejemplo, no sé, del 0 al 5. Podemos estar trabajando con un menú y cada opción que elija el usuario puede ser, no sé, el ítem 0, el ítem 1, el ítem 2. Y podemos usar tranquilamente un switch, ¿no? Con una variable que me diga qué ítem eligió el usuario. Y lo pongo dentro de un switch, ¿no? Y bueno, si eligió el 0, un buen ejercicio para utilizar el switch es hacer una calculadora, ¿no? Que pueda sumar, restar, multiplicar, dividir con dos valores que ingrese el usuario, ¿no? Y me muestre el resultado. Entonces, según lo que elija en el menú planteado, utilizamos un switch. Sí, generalmente se usan para variables que toman valores contiguos y demás, pero en definitiva es para una misma variable. Comparación de una misma variable y distintos valores. Ahora encuentro un ejemplo del uso del switch. Y lo muestro. Ah, bueno. Mientras, sigue. Bueno, ¿querés que, si no, vamos inventando uno sencillo? Porque cuando aprendamos do while,
van a poder combinarlo y hacer unos lindos menús. Pero bueno, mientras tanto podemos mostrar un ejemplo básico sin propósito, digamos. Ujú. Sí, o el ejemplo que encuentra Ricardo. Pero fíjense que es una estructura más de bifurcación, una estructura más selectiva, ¿no? Donde se va a ejecutar un determinado código. Sí, está en blanco la pantalla. Está buscando Ricardo algún ejemplo. A veces con un ejemplo se termina de entender un poquito más. De lo que explicó recién Ricardo, ¿hay dudas? ¿Se entendió cómo es la sintaxis y demás? Yo acá encontré uno, Ricardo, si querés, mientras lo buscas. Dale, dale. Bueno, Dale, ahí comparto pantalla. No puedo compartir mi propia pantalla, no sé si sí, hay quiero que que Ricardo... compartir. No, yo puse dejar de compartir. Ahí vemos el documento. Si no, compartiendo a alguien más. Si querés compartirme, a ver si destraba. O a Ricardo de vuelta. Ahí le mandé a Ricardo, a ver si se corrige. Creo que es mejor si le mandamos a la misma persona. Bueno, Ese es un problema que Dejar de compartir. tenemos continuamente. A ver ahí. A ver ahora. Ahora va. Bueno, ¿ven ahí? sí. Bien. Yo acá, bueno, tengo que corregir un poco el código porque hay varios ejercicios en uno. Un segundo, ¿eh? Voy a borrar esto. Yo me borro problemas. Bueno, acá está. Dice, realizar un programa en C utilizando la función switch, ¿sí? Primero dice, muestra el mensaje, ingrese un día de la semana. Paso B, guardar la respuesta en una variable de tipo entera, siendo 1 lunes, 2 martes, 3 miércoles, etc. ¿Sí? Luego dice, muestra en pantalla el día elegido. Ejemplo, si presiono 1, debe decir día lunes. Resolver utilizando switch, ¿sí? Si se ingresa un número distinto del 1 al 7, mostrar un mensaje que diga error día incorrecto, ¿sí? Esto es un buen ejemplo para aprender bastante básico, ¿sí? Primer paso, ¿sí? Esto que está acá arriba ya lo conocen, estos son comentarios. Primer paso, una variable de tipo entera, ¿sí? La llamamos opción. Después decía que mostremos por pantalla el siguiente mensaje, ingrese un día de la semana, ¿sí? Luego, mientras, tomábamos el valor por teclado y lo guardábamos en la variable opción, ¿sí? Hasta acá todo conocido. Acá es cuando nosotros vamos a evaluar el valor que hayamos guardado en la variable y vamos a tomar un camino distinto, ¿sí? Según cada caso. La estructura del switch es la siguiente, ¿sí? Palabra reservada switch, ven que está en azul, paréntesis que abre y paréntesis que cierra y adentro va la variable, ¿sí? En este caso se llama opción. Entonces acá con comentarios dice, evaluamos la opción ingresada y según el número entra a un case u otro. Luego del paréntesis que cierra, se abre la llavecita y se cierra. Hasta esta llave que está acá, en nuestro bloque switch, ¿sí? Y empezamos. Case 1, 2 puntos, ¿sí? No se confundan con punto y coma.
Si opción es igual a 1, va a entrar a este bloque, ¿sí? Printf, lunes, muestra este mensaje por pantalla, y el último paso de cada case, dijo Ricardo, es el break, ¿sí? Para que, ¿qué hace esto? Bueno, de vuelta, lo dijo Mauro, corta con el bloque de sentencias y se posiciona acá, ¿sí? Si tuviéramos código, se posiciona acá y continúa con el programa. Bueno, entonces tenemos 7 días, o sea, 7 casos. Case 1, printf lunes, break. Case 2, printf martes, break. Así con todos. 3 miércoles, 4 jueves, 5 viernes, 6 es el sábado, 7 el domingo. Y la opción por default, si es que está, a veces no la necesitamos. Si ninguno de estos cases fue verdadero, muestra el mensaje día incorrecto, ¿sí? Si nosotros ejecutamos, funciona el programa, ¿sí? Ingreso un día de la semana, 5, enter, hice viernes, y obviamente acá continúa seguiría el programa, ¿bien? Si ingresamos un número negativo, dice día incorrecto, igualmente continúa el código, ¿sí? No significa que el programa haya dejado de funcionar. Bueno, esto va a funcionar para todos los ejemplos, lunes, para números negativos, para el 0 también, día incorrecto. Es muy similar al else if, ¿sí? Que mostró Ricardo, es una simplificación. Es para cuando la variable toma valores discretos, ¿sí? Se utiliza mucho para cuando toma valores discretos, no cuando es mayor a algo o menor a algo, o etcétera, ¿sí? Como veníamos usando, sino cuando toma valores discretos y por lo general, ¿sí? No son demasiados. Bueno, obviamente podríamos decir case 1, podría decir, esto podría ser una calculadora, ¿sí? Podríamos decir ingrese una opción y moción de una lista de menús, ¿sí? en el cual si ingresamos el valor 1, estaríamos sumando. Si ingresamos el valor 2, entramos a una resta, ¿sí? Y el valor 3 ingresa una, no sé, una división. Por ejemplo, ¿no? Vamos a mostrar un poco más. Printf. Opción 1, sumar. Barra n. Opción 2. Tengo un ejemplo de ese estilo para mostrar, Tauti. Ah, ¿lo tenés hecho? Sí, ya Bárbaro, lo tengo. así no lo... Listo, bueno, entonces, si esto que está acá, sencillito, de los días de la semana se entendió, vamos a uno más complejo. Bueno, si no hay dudas, te paso pantalla. Dale. Compartir. Se está viendo perfecto. Espero. Se ve No, bien, pará, se escucha porque yo bien. no... Ahí deberían estar viendo todos. Ahí habilité. Cualquier cosa decime, estoy en el ejemplo. Se ve. Bueno, estábamos hablando de la opción de usar el switch para hacer el menú, y lo que yo tengo es un programa donde esa es la aplicación del switch. Por ejemplo, miren, el programa está esperando una entrada. Nos dice menú de recomendaciones y nos da recomendaciones de literatura, de cine, de música y de videojuegos y una opción para salir. Por ejemplo, si nosotros le damos la opción 1 y Enter, nos va a dar una lista con recomendaciones de literatura. No sé, ¿se llega a apreciar? Sí. Ay, no estoy leyendo nada en el chat. Perfecto. ¿Se fijan?
Esperando a Tito y otros cuentos de fútbol, el juego de Ender. Es un buen libro. Vi la película. Es un excelente libro, insisto. Lo tengo de la edición de 30 años. Después, otras recomendaciones de cine. Con la opción 3. Con la opción 2. Con la opción 3, opciones de música. Con la opción 4, opciones de videojuegos. Y con la opción 5 para salir. Eso es básicamente el funcionamiento. Y si vemos el código, vamos a concentrarnos en la parte del switch. Acá nos da la opción de una operación. Pero antes de buscar esa operación, hay que ingresarle un valor por teclado. Nos ven que nos dice, elija una opción entre 1 y 5. Si la opción es 1, va a imprimir en la consola todo este texto y va a ir a un break. Es decir, se va a ir al final. Si nosotros hubiésemos ingresado una opción no válida, por ejemplo 13, nos hubiera dado el código de default. Nos dice opción no válida. O este más. Y yo acá intentando romper las cosas. Perfecto. No había visto este mensaje que dice gracias, vuelva prontos. Pero básicamente esto es los usos que les vamos a dar a Switch. Si quieren después les paso este programa de ejemplo para que jueguen con él o modificarlo. Exacto, sería como el segundo de Saint. Perfecto. De hecho, ese ejemplo lo saqué de... Bueno, ¿Cómo? no. Que este ejemplo lo robé de los ejemplos de Saint y lo convertí a C con Saint también. Pero era como, me parecía muy bueno para mostrarlo. Claro, y yo lo que iba a decir es que si los marea un poco el visual, ¿sí? Porque es como una pirámide y bajan las flechitas y el diagrama según el case en el que entre, ¿sí? Última, lo hacen en PCInt y después lo pasan a hacer. Ahora sí creo que estaríamos con todos los temas del día de hoy.